Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección Life Convictus, una sección donde hablamos de salud y nutrición. Es un gusto nuevamente tenerlos por acá. Ya veo muchas personas conectándose. Saludos a todos. La noche de hoy o la tarde de hoy vamos a tener un tema bien interesante, quizás un poco diferente, ya que vamos a estar hablando del manejo nutricional de la disfagia en el paciente postquirúrgico, ¿no? Es algo quizás que muchas veces no lo pensamos, pero es más recurrente de lo que pensamos o de lo que creemos, y sobre todo la disfagia se cree que puede ocurrir en estos trastornos de cabeza y cuello o este tipo de cirugías, pero hay un gran porcentaje donde también pueden ocurrir en cirugías de no malignidad. Por eso el día de hoy tenemos una invitada súper especial, una invitada que tiene una larga trayectoria en el manejo de la disfagia. Déjenme ver si ya la tenemos por acá. Exactamente, la voy a aceptar, ya tengo. Y ella es la licenciada Claudia Mimiaga. Vamos a esperar que se esté conectando. A ver, Claudia, ya la tenemos por acá. Claudia, un gusto nuevamente saludarte. Qué alegría tenerte nuevamente acá en esta sección Like Convictus. Hablaba de tu larga trayectoria y permíteme presentarte a todas estas personas que nos están viendo la tarde de hoy. Ella es la licenciada Claudia Mimiaga, nutricionista, tiene una maestría en nutrición clínica en México, es nutrióloga certificada del Colegio Mexicano de Nutriología, coordinadora médica también del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en México. Es miembro de ASPEN, además es certificada por ESPEN y del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, de Nutrición y Nutrición Clínica. De verdad, Claudia, un gusto nuevamente tenerte el día de hoy. Hola, Adelante, el podio es todo tuyo. Comencemos a hablar de lo que no solamente es la disfagia, sino que es la disfagia postquirúrgica. hola, ¿qué tal? Un gusto. Creo que está un poco oscura mi área. Déjenme ver si puedo ponerlo un poco más clara. Denme un segundo. Adelante, no te preocupes. Es lo malo de estar en casa, que luego se llena de ruidos externos y tuve que cerrar todo. Perdón, No una te disculpa. preocupes, por eso así ocurren los live y los live aquí todo puede pasar, así que Sí, no hay claro. problema, te vemos perfecto, te escuchamos súper bien, ya hay muchas personas saludándote, que excelente Gracias nutrióloga y de verdad muy a contenta de todos. tenerte aquí. Bueno, Claudia, te listo. preguntaba sobre el tema de hoy que es tan diferente, quizás no lo habíamos tocado anteriormente, que es la disfagia postquirúrgica. Cuéntanos. Bueno, la disfagia empezaremos por definir, ¿no? ¿Qué es la disfagia? Que eso ya es algo que se conoce y que se ha hablado muchísimo, que hablamos de seguridad y eficacia, ¿no? Que sea, que no nos deje de nutrir o que nos nutra bien, y por el otro lado, que sea segura y que no broncoaspire nuestro paciente, que no tenga problemas de aspiración. Pero esta disfagia postquirúrgica a veces se puede dar por algún tipo de enfermedad, sobre todo enfermedades malignas, ¿no? Eh, Normalmente, si yo dividiera la disfagia, podría ser neurogénica y mecánica. Y normalmente la disfagia postquirúrgica, muchas caen en tipo mecánica, que causan justamente como por ejemplo un cáncer de cabeza y cuello, como un problema tiroideo, un problema de esófago, incluso una cirugía bariátrica, ¿no? Que llega a causar justamente esta alteración dentro de la deglución. Entonces, esas serían, es así como que englobaríamos a grosso modo qué es la disfagia y tiene diferentes grados, ¿no? Cambian los aspectos sensoriales y los aspectos motores, sin duda, pero también pues esto puede dar lugar a que el paciente no pueda consumir nada por vía oral. Entonces, por eso es tan importante evaluarla. Claro, no, no, súper interesante. Claudia, cuando comentas este tipo de disfagia, es única, hay un proceso, podemos clasificarla, podemos dividirla, pensando que en estos tipos de cirugías, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo la clasifico exactamente?
Bueno, normalmente aquí podemos encontrar dos tipos de disfagia. La disfagia de origen agudo. Esta normalmente se da en aquellos pacientes, por ejemplo, que están operados de la fosa posterior a nivel cerebral, que sabemos por de entrada que en esa estructura o a ese nivel, por ejemplo, los pacientes de cabeza, de cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo, ellos van a tener esa alteración porque ahí nacen y emergen muchos pares craneales y toca justamente esa parte de glutoria, ¿no? La parte glótica. Esos sabemos de entrada que van a entrar en una disfagia aguda. Pero la disfagia tardía, muchos pacientes van a ir evolucionando conforme va avanzando la enfermedad, sobre todo aquellos pacientes que les colocan placas, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, ¿no? De las cervicales. Los meten a cirugía, sobre todo a la altura de la C4, C7. Esas placas pueden irse modificando conforme va pues avanzando, ¿no? La trayectoria del paciente y generan alteraciones justamente en lo que son los osteofilos, que son justamente que van haciendo como pues estas pues carnosidades o adherencias no adecuadas dentro del hueso y van modificando justamente poco a poco la deglución. Estas disfagias tardías también se dan, por ejemplo, en la cirugía bariátrica, porque aprietan mucho, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, pero estas se van dando después de ciertas horas o después de ciertos meses. Incluso se han documentado hasta 6 meses posteriores, Wow. una vez que se hace pues la cirugía. Y entonces es muy importante estar evaluando. Hay muchos estudios que dicen, hay que evaluar cada semana, después cada 2 semanas, luego cada mes, 3 y 6 meses, porque se pueden presentar y por eso se llaman tardías. ¿No? Es No sé si, decir, que, por si fue claro. ejemplo, yo tengo una cirugía y fue exitosa y quizás comienza la vía oral nuevamente y yo puedo estar tolerando muy bien la vía oral, pero es posible que a lo largo de 3 o hasta 6 meses pueda comenzar a ocurrir este tipo de trastorno. Sí, así es. Normalmente se da principalmente por prótesis, ¿no? Porque migran las prótesis, por estos dispositivos quirúrgicos, por Ujú. cambios que se dan justamente al momento de que se dio la cirugía y hay una mala colocación, o bien influye incluso la edad, ¿no? Se ha visto que los pacientes, los adultos mayores son mucho más propensos a presentarse y eso ubica, pues, o incrementa este tipo de incidencia. Lo más importante dentro de este tipo de clasificación de disfagias que hablan de aguda y tardía es que en la aguda tú ya sabes qué es lo que va a pasar y ya sabes qué es lo que vas a tratar en el paciente. Pero en Claro. la tardía, como no se evalúa, esto hace que reingresen los pacientes a nivel hospitalario, incrementa los costos, ¿no? De tratamiento, desarrollan neumonías que pues están asociadas y que no se sabe la causa y esto pues repercute en la parte nutricional sin duda, ¿no? No, impresionante. Comentabas que esto puede ocurrir principalmente en qué tipo de cirugía, en la cirugía bariátrica y comentabas otras más. Sí, bueno, dentro de las más comunes están ciertas cirugías, por ejemplo, la de cabeza y las cervicales, que están principalmente cervicales o que están dentro de la fosa posterior. Están las cardíacas, están las esofágicas, las bariátricas, las que hacen por fondoplicatura, las, Ujú. ¿cómo se llaman estas? Cuando hacen resección de tiroides, por Ok. ejemplo, también no, son como que las más comunes o las más prevalentes en cuanto a este tipo de disfagias que pueden manifestarse por postquirúrgicas. Claudia, y fíjate qué interesante, cómo, y quizás esto es como la pregunta de los $100,000, ¿no? Que, ¿cómo yo puedo diagnosticar o cómo yo sé que mi paciente está teniendo un episodio de disfagia, sobre todo estos pacientes tardíos, como tú dices, que yo puedo predecir en este paciente que quizás tiene un tipo de operación que ya es posible y estoy preparada, pero en estos pacientes, ¿cómo lo diagnostico? Hay métodos, hay
formas de yo saber si el paciente puede o está presentando algún tipo de disfagia? Bueno, por ejemplo, en algunas, dependiendo mucho del tipo de cirugía, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, en el caso de las cirugías de la parte de las tirectomías, que les llaman, puede ser total o parcial, estas se presentan en una forma muy, muy prevalente hasta, bueno, son muy poquitas más bien, son como hasta el 10% más o menos. Y estas normalmente caen en un riesgo hasta dentro de los 6 meses que son posteriores. Ok. Principalmente este tipo de pacientes empiezan a tener parálisis laringea y pueden tener problemas en la parte de las cuerdas vocales. Entonces, dentro de las cosas que se dan cuenta en esta cirugía en particular es que empiezan a tener cambios de la voz o empiezan a tener justamente em, problemas de deglución fraccionada por el nervio, por Ujú. la alteración nerviosa. Entonces ahí es como se manifiesta, ¿no? Esta sensibilidad laringea. En el Dolor. caso dolor totalmente al trago, ¿no? Y es cuando dices, bueno, hay que estar evaluando. En el caso, por ejemplo, de una cirugía cardíaca, estas son totalmente silentes y estas sí se manifiestan hasta en un 70%. Y Wow. esto es muy importante porque pues es muchísimo más proclive. Y lo que se ve en este tipo de pacientes es justamente estar monitoreando muy frecuentemente esa parte de aspiración y de saturación. Si te das cuenta, son totalmente diferentes a las tiroideas y la manifestación que se da en estos pacientes es totalmente, puede ser grave, ¿no? Porque se complica la parte cardíaca con la parte pulmonar. Y esto son casos graves que llegan a ser muy graves, sobre todo por las aspiraciones silentes. En el caso de, por ejemplo, las cirugías bariátricas o estas cirugías por casos complicados de reflujo gastroesofágico, que Ujú. son, ¿no? Que ya llegan a una parte complicada a veces y que la única opción es hacer, ¿no? Una fundoplicatura. Este, a veces el problema es justamente que al principio no se observan, pero el paciente empieza a manifestar dolor, ¿no? Empieza a tener esta parte de flujo de alimentos y de líquidos. Principalmente ellos manifiestan problemas de deglución en sólidos. Toleran muy bien los líquidos, pero los sólidos no. Y entonces es cuando nos damos cuenta, los valora el gastro, normalmente este tipo de cirugías, y se dan cuenta que apretaron a veces un poquito mucho la fundiplicatura, y entonces Claro. dicen, bueno, pues ahí es muy fácil corregirla, pero de aquí a que se dan cuenta, pues ya pasaron medio año a veces, y esto provoca que el paciente se llegue a desnutrir o deje de comer, ¿no? Y puede confundirse con que está siendo un éxito, por ejemplo, la cirugía bariátrica, pero en realidad no es que haya bajado de peso porque esté comiendo por la cirugía Por la bariátrica, ¿sí cirugía. me explico? Sino por la disfagia que está provocando. Entonces, es bien importante identificar, dependiendo del tipo de cirugía o del tipo de intervención que hayamos hecho, en el caso de los médicos, nosotros como nutriólogas identificar, bueno, pues ¿qué le hiciste, no? Primero, o sea, le hiciste Claro. una cirugía de cabeza y cuello, pues ya sabemos que puede tener cabeza en la fosa posterior. Y el nervio vago puede estar alterado. También en estas fundiplicaturas, ahorita que menciona el nervio vago, normalmente en algunos momentos ya puede venir dañado o puede dañarse. Y recordar que este nervio vago irradia hasta la parte colónica. Y entonces si por algún descuido o un desliz no se daña este nervio, pues va a tener problemas no solo de disfagia, sino también intestinales Oh, claro. y de más tipo, ¿no? Hasta estreñimiento. O incluso este nervio está colocado incluso hasta la parte reproductora y entonces los pacientes dicen, bueno, tengo disfunción o tengo falta, ¿no? De ánimo y pues dices, ay, bueno, ahí ya me preocupé, ¿no? Impresionante, ¿no? Porque Algo ese está tan dañado, sencillo. ¿no? Sí. Entonces hay que cuidar toda esa parte y No, hay que no, estar monitoreando, así es. súper Eso interesante. está relacionado, no sé si un poquito contesto esa pregunta de cómo evaluamos, pues depende, ¿no? De qué cirugía, para empezar. Sí. Eh,
Hay muchas escalas, ¿no? Eso sí, Ujú. hay muchísimas escalas. Una vez que sale el paciente ¿cómo se llama? Del quirófano, Ujú. hay algunos artículos que recomiendan en forma muy interesante, que recomiendan hacer una evaluación prequirúrgica y una evaluación postquirúrgica, ¿no? O sea, el paciente llegó deglutiendo, llegó comiendo, no saturando, comiendo líquidos, comiendo sólidos y todo, tendría que volver a salir igual, ¿no? Ese sería la regla o lo Claro, normal, pero resulta que no. Resulta que el paciente empieza a tener cambios, no tiene sostén, no tiene postura, no está alerta, eh, tiene voz nasal o voz húmeda, ¿no? Tiene aspiraciones. Entonces, eso nos da pauta para decir, este paciente de entrada no lo puedo evaluar, no puede comer y hay que colocar una sonda. claro. ¿No? Claudia, y cuando hablas de estas escalas, algunas escalas en específico, alguna que me dé alguna valoración o alguna puntuación como estos pacientes que podemos valorar, por ejemplo, cognitivamente usamos el Glasgow o usamos los Apache, en este caso para los pacientes estas escalas, así como tú decías, bueno, tiene esto, ¿cómo se llaman estas escalas? ¿Cómo podemos nosotros saber cuándo usamos una o cuándo usamos la otra? Bueno, hay diferentes escalas. La fácil y la rápida, lo que le llamamos dentro del proceso de atención nutricia, el tamizaje. El primero sería el ITS, ¿no? Que es el más fácil, donde son 10 preguntas y dependiendo de si salen 3 respuestas positivas o más, o 3 puntos o más, en ese momento hay que hacer una evaluación conjunta. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo del hospital porque es al final los que me tocan, pero en la privada veo pacientes con cirugía bariátrica, con disfagia y con eh, problemas de tumor de tiroides principalmente. Y entonces en estos pacientes hacemos la prueba, ¿no? Hacemos el test. Una vez que hacemos el test, lo que hacemos después es aplicar en conjunto con la logopeda, con la fisioterapeuta. En algunos hospitales, hemos de ser honestos, en muchos privados, a veces llego a preguntar, ¿tienen a la terapeuta de lenguaje? Y me dicen, no tenemos protocolo. Y yo así como, ups, ¿no? Entonces, si tienen esa terapeuta, apóyense con ella porque ella es la experta en Claro. valorar todas estas áreas. Pero si no la tenemos, pues bueno, hay que saber hacerlo. Usamos diferentes pruebas. Está el ITS, que decíamos tamizaje. Después está la escala de Yale, que es muy amigable, que Ujú. ha demostrado una especificidad y una sensibilidad muy buena, de más del 75%. Y normalmente en estas escalas lo que hacemos es, medimos, ¿no? Primero los síntomas. No tiene babeo, no tiene tos, tiene una buena calidad, no desatura. Entonces podemos decir que si es positiva, si tiene alguna de estas, y eso nos lleva a pues no darle ninguna textura. Si es negativa, tenemos que valorar entonces, podemos hacer con el test de agua, ¿no? El test Claro. de agua vas con 10 mililitros y va subiendo hasta llegar a las 30 onzas, o que le llaman, ¿no? Que son 30 onzas en total. Entonces, esto me puede servir y valoramos los síntomas. Con 10 mililitros no tuvo babeo, no tuvo tos, no tuvo disfonía, no hizo degluciones fraccionadas y no perdió o no desaturó menos de 3, si tenía 96 y no se fue a 90, pues Ujú. entonces sí algo pasó, ¿no? Entonces esa escala, ese es el famoso test de agua. Está otro test que es el de volumen viscosidad, donde utiliza líquidos, néctar y pudín. Este es mucho más para los sólidos y nos podría ser mucho más útil, por ejemplo, en estas de cirugía bariátrica que les mencionaba, donde mide igual, utiliza mililitros 5, 10 y 20 mililitros. Y dependiendo de eso, entonces nos vamos, ¿no? Empezamos siempre con néctar, nunca con líquido. Si pasa 5, vamos con 10 y luego con 20. Ok. Y si pasa eso, pues en nada nos vamos con los líquidos. Y si sí los pasa, nos vamos con el pudín. Esta prueba es muy confiable también. Aquí lo importante es estar evaluando que tenga un buen sello labial,
que no tenga residuos, ¿no? Sobre todo en los pudines, que se quede aquí como, yo les digo como en los ratoncitos, como Ajá. ¿no? Los hámsters que se le queda la comida. Que se le quede la comida, Sí. ¿no? Que tenga no tenga deglución fraccionada para un solo bocado y que no tenga ese residuo faríngeo, ¿no? Entonces eso podríamos utilizar. Eso todo, cuando me hablas de ese volumen y la viscosidad, estamos hablando de la escala de Yale, ¿no? La que mencionabas. Exacto, ¿no? Ok, Estamos hablando de la escala de Yale, es la de líquidos totalmente, y este volumen viscosidad le llaman la escala de MED, ¿no? Porque es el método de exploración clínica o volumen de viscosidad, ¿no? Es el tema largo, pero la escala le llaman la escala de MED. También sí. es muy útil las dos. ¿Cuál es la que más se usa? Tristemente la escala de Yale. Y la escala de Yale no evalúa sólidos, ¿no? Entonces, por Ok, eso no podemos quedarnos solo con la escala de Yale en cirugía bariátrica, por ejemplo, ok. ¿no? Porque tenemos que evaluar sólidos también a veces, como en el Entonces, caso de la cirugía bariátrica. sí, sobre todo. Y esta escala de PRES, esta escala que se encarga Ah, de... esa es la tercera que vamos. Y es la última, y es muy interesante. Está la escala de Foix. La escala de Foix es una escala que te dice, deglute o no come nada por la vía oral, ¿no? Y que va de 1 hasta 7. Esta escala de Foix es de las más utilizadas, es una escala que justamente te va marcando los grados de disfagia de leve, moderada, severa. Es una escala mucho más compleja, pero algo que tiene interesante esta escala de Foix y de Fez, que, bueno, es más o menos, nos sirve mucho porque está correlacionada, por ejemplo, con otras escalas. En el hospital nosotros usamos esta escala para los pacientes que tienen un stroke, que Ok, entran a cirugía, principalmente un stroke isquémico, entran a cirugía en forma inmediata, ¿no? Y salen, ¿no? ¿Qué miden esta escala? Mide 4 puntos. Si el paciente tiene más o menos de 70 años, porque la edad, decíamos, es condicionante para que pueda presentar disfagia un paciente. sí. Mide después la escala de Niche. La escala de Niche es una escala que nos da un puntaje sobre los pronósticos o los malos pronósticos de evolución de un paciente con enfermedad como el stroke. Y mide si cruza esta parte estructural del opérculo frontal que está vinculada justamente con la deglución en el stroke. Y entonces eso, si cruza ese opérculo, pues tiene un puntaje. La escala de Press entonces usa a la par este FES y esta escala suma 10 puntos. Lo interesante de esta escala es que ha sido validada para el EBC isquémico o el stroke de tipo isquémico. Y menciona, ¿y qué es lo que hace? Lo hace diferente a todas las demás escalas y qué lo hace interesante a todas las demás escalas. La escala de Press, dependiendo del puntaje, nos dice la probabilidad de que pueda tener una vía oral un paciente en un mes. Un ejemplo, un nivel 4 nos dice, eh, el paciente va a poder deglutir en un mes un 40% Es seguro, predictoria, ¿no? es predictor. Ok. Y eso es en 7 días. Y en un mes va a poder deglutir, no recuerdo bien la escala en porcentajes, pero te va a decir, va a poder deglutir un 50-60%. Ah, entonces esta escala me dice que el paciente, si yo le doy rehabilitación en ese momento, desde que yo ya sé que cae en un puntaje 4, seguramente va a poder comer en un mes. Y eso me lleva a escoger la vía, que yo no le tenga que poner nada de gastrostomía, ¿no? Exacto. Pero si Y me sale una escala de 8, me va a decir, tu paciente va a comer en 7 días 5% y en 30 días 20%. Entonces sabemos que con 20% cualquier persona se va a desnutrir qué y que interesante, es predictor de la gastrostomía, ¿no? Claudia, y en tu experiencia, que tienes tantos años de trayectoria en esto, no falla. La escala te dice el paciente en 7 días o en
20 días va a comenzar a tolerar. Exacto. Esta escala nosotros la usamos en el hospital, es una escala que nos gusta, que la aplicamos. ¿Cuál es la limitante? Se ha probado solamente para pacientes con stroke, ¿no? Ok. Y con stroke isquémico. No Ujú. puede ser ni siquiera con una hemorragia subaracnoidea, no puede ser todavía con otras enfermedades, tristemente, pero justo mi sugerencia un poquito va hacia, si ustedes tienen una escala pronóstica un poco, ¿no? De la patología, y si tú la sumas con una escala de viscosidad, con una escala Ujú. YALE, con una escala de alteración de la deglución, eso te va a servir a ti para poder tomar una mejor decisión y saber por qué vía le vas a dar, cuánto tiempo le vas a dar y Claro. cómo vas a evaluar, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar ahora. Una vez que yo ya diagnostiqué la disfagia o ya yo sé el grado de disfagia que puede tener el paciente, ¿cómo sé o cómo rehabilito a este paciente? ¿Cómo sé yo lo que realmente le voy a dar o cómo voy a empezar, ¿no? ¿Cómo empieza esa introducción de los alimentos una vez que ya yo dije, bueno, el paciente tengo que, porque si no se me va a desnutrir, tengo que darle una atención nutricional rápida? Normalmente, si tienen una terapeuta de lenguaje, normalmente ella hace la evaluación. Por ejemplo, aquí en el hospital, nosotros, la terapeuta, hacemos la interconsulta. A ver, queremos que evalúes a este paciente. La acompañamos. Ella siempre hace la exploración y hace la evaluación sin alimentos, ¿no? Ok, Después lo hace con líquidos o utiliza la escala MED. Ya que tenemos eso, entonces ella empieza a trabajar fisioterapéuticamente, o sea, desde el punto de vista de rehabilitación, y nos va dando la pauta. A ver, la paciente ya no desatura, por ejemplo, desaturaba y no tenía sostén. Entonces va evaluando, va haciendo ejercicios en conjunto con el familiar o con el cuidador o a veces hasta con la enfermera o ella misma. Es parte de su labor como fisioterapeuta y ella nos va dando un poco la pauta. Y a la par nosotros vamos siguiéndola para decir, este paciente ya no desatura, este paciente ya tiene sostén, ok. ya no se queda dormido, ¿no? Y entonces podemos hacer la pruebita y nosotros a la par modificamos la alimentación por vía enteral, por la sonda o por la gastro, según sea el caso. Y entonces a partir de eso, nosotros vamos modificando también la textura, ¿no? Si mi terapeuta me va diciendo, ya tiene sostén, ya puede, ya no desatura, y empieza normalmente con texturas, em, una textura 2 tipo néctar o una textura tipo pudín, nosotros ya podemos entonces sugerir algún tipo de alimentación, podemos sugerir un tipo de dieta, un tipo de mezclas, ¿no? Para que el paciente vaya mejorando. Entonces Claro, es ¿no? como Y es hacemos. súper interesante esa reinserción de la nutrición al paciente, que como muy bien tú decías, muchas veces empiezan con una sonda, ¿no? Si no hay tolerancia, hasta que van haciendo la rehabilitación de los músculos del glúteo y comienzan ustedes ya a hacer la prueba de estos alimentos. Y yo ya comencé a darle la alimentación al paciente y comenzamos a cambiar la textura de estos alimentos. ¿Cómo sé yo, sabiendo estos métodos de valoración, de que avanzo, sigo avanzando quizás en esta escala de ITSI y me voy de un 2 a un 3 o de un 3 a un 4, como, son cosas que se me van como ocurriendo, ¿no? Y te pregunto, y en verdad a todas las personas que se han mantenido y que nos están viendo, aprovechen, están abiertas las preguntas, que tenemos acá un especialista en este tema tan interesante que muchas veces uno diagnostica una disfagia y después cómo la voy siguiendo, o sea, no se puede hacer ensayo y error y que, no, este no toleró, no, porque hay muchas cosas en riesgo, como tú muy bien decías, una broncoaspiración, infecciones, neumonía recurrentes, entonces hay que ser muy metódico en este paseo por las escalas y imaginemos un caso de estos pacientes que tú has tenido, cómo vas comenzando de un 2 a un 3 y vas subiendo. Por ejemplo, nuestro paciente ya tiene sostén, toleró un nivel 2, Uh -huh. entonces yo ya no dejo que le den solamente el nivel 2 es un semilíquido Uh -huh. como néctar.
Entonces yo ya no dejo que le den solamente pues un néctar, ¿no? Con azúcar. Ok. Por ejemplo, aquí nosotros lo que hemos visto es que las fórmulas enterales de 2 calorías por mililitro caen en ese nivel, que eso es interesante. Entonces, en vez de darle tu néctar, que tiene solo azúcar, pues mejor lo nutro con una dieta que te da casi 500 calorías y que te aporta proteínas, ¿no? Entonces, Genial, excelente. empezamos por ahí. El paciente toleró ya muy bien la parte de los líquidos, le hacen ejercicios, por ejemplo, de fuerza de lengua, ¿no? Con la prensión de la cuchara, le hacen estímulos orales, por ejemplo, con ácidos, y el paciente ya tiene movimiento para pasar a una tercera textura. Wow. Cuando ya tiene esos movimientos, entonces nos brincamos a la textura 3, que ya es mucho más espeso, que es seguro, y ahí entonces podemos empezar a utilizar una mezcla ya con espesante, ¿no? Esa misma fórmula podemos agregarle espesante para poder seguir nutriéndola o podemos generar alimentos con espesante para poder seguir nutriendo a nuestro paciente. La intención sobre todo es asegurar que no cambie la textura en el paciente, que eso es muy importante, ¿no? Eh, si tolera ya esa, pues vamos incrementando hasta llegar a picaditos finos, que ahí ya llega a un nivel 5. Y aquí esto se vuelve interesante porque justo nosotros tenemos que cuidar el tipo de alimento que le damos a mi paciente que no modifique al momento de tener el contacto con la boca, ¿no? Porque en ese momento Claro. va a tener pues ese riesgo y es justo donde entra dentro de este ITSI los alimentos transitivos, que es hasta el nivel 5 que se pueden usar, no antes. No, imagínate qué interesante y ese tema que hablas de lo que es la parte de la seguridad alimentaria y sobre todo, bueno, cuando tengo que cambiar la textura del alimento y como estamos ya en Latinoamérica y como muy bien sabemos, está la fécula de maíz que está usada, la maicena que es conocida en todos lados, entonces, claro, tiendo Claro, a usar este tipo de mezclas artesanales, pero entendemos también el punto de vista de la seguridad alimentaria, como tú muy bien decías, y por eso está el uso del espesante y estos espesantes que cambian la textura del alimento y que me permiten a mí jugar, quizás como, bueno, pasé de un tipo miel a un tipo pudín y que se mantenga a lo largo del tiempo, porque muchas veces, y sé que muchas nutricionistas se van a sentir identificadas que preparamos la dieta blanda y cuando llega al piso o cuando llega a la habitación ya resulta que la dieta es puré o la dieta ya no es líquida, sino es puré, porque tiende a cambiar con el tiempo, ¿no? Y a lo mejor el paciente no la está tolerando y por ende no se la come. Entonces, me claro. imagino que muchas personas se deben sentir identificadas con esto y por eso es que existen este tipo de espesantes para justamente garantizar de que lo que tolera el paciente ocurra y garantice esa seguridad a la hora de no provocar una broncoaspiración. Tocas un punto interesante, ¿no? Estos alimentos justamente transitivos, yo siempre les pongo de ejemplo, o sea, a mis alumnos. O sea, tú métete una gelatina, o sea, ya no vayas más allá. Lo más común y clásico que usamos nosotros en una charola, ¿no? Cuando pedimos una dieta en papilla, este, le ponen gelatina y yo dije, ¿en qué momento la gelatina es papilla? O sea, de entrada no es papilla, ¿no? Para empezar. Ni en textura ni en nada. Cuando entra en la boca, eso se vuelve líquido, Con las ¿no? enzimas. Ujú. Por las enzimas, ¿no? Recordar que tenemos enzimas, ¿no? Estas amilasas salivales justamente que desdoblan, ¿no? Los alimentos, que es la más importante, la amilasa salival, pues desdobla las azúcares, eso es lo primero que desdobla. Tú métete un dulce y se te va a hacer líquido, Claro, ¿no? totalmente. Entonces, eh, las paletas, ¿no? O sea, hielito, nieve, pues no va a calentarse y va a ser líquido. Estas maicenas que tú decías, aquí en la Ciudad de México, en México, no usamos tanto maicena, sino
aquí es un poquito peor porque usamos lo que la llamamos el maíz o la masa, ¿no? Para Ok. espetar. Hacemos algo que se llama atole, ¿no? Que no sé si existe en otros países, pero Lo he usamos escuchado, atole. sí, sí, lo he escuchado y me imagino. Y bueno, nos pueden ir ya Y el, haciendo las preguntas con todo gusto. y el atole, pues es al final del día espeso, ¿no? Pero depende mucho de quién lo haga. Y entonces tú puedes tener atoles con si lo clasificamos en un ITSI, puedes tener atoles con un nivel cero, ¿no? Así, Ujú. aguados, o puedes tener un atole con nivel 3, ¿no? O sea, así de abismal es el espesor del atole, según quien lo haga, ¿no? Claro, Eh, y eso se modifica dependiendo justamente de ese nivel en media hora, en una hora. Entonces, cuando sube a la charola, y es a veces lo que le dan a los pacientes atolito de, ¿no? Cuando sube con el paciente, pues eso ya es un engrudo maravilloso porque este se va espesando. Hay exacto. algunos que se van haciendo aguados y otros se van espesando. Este en particular se hace un engrudo maravilloso que hay una gelatina que, bueno, no es una gelatina, es un dulce artesanal en Oaxaca, aquí en México, que es un estado que se hace con maíz. Y les digo, esto ya no es atole, esto ya es un nicoatole, ¿no? O sea, es una Claro. gelatina de maíz, que ya tú la trozas y no se deshace por nada. Entonces No, ya es la textura que queremos. no, y también tú tocas un punto bien interesante, ¿no? La calidad de la nutrición al paciente. Entendemos que el paciente viene de una cirugía, ha pasado por una injuria que causa un estrés metabólico, una inflamación y por ende un alto catabolismo. Y adicionalmente yo tengo que garantizar ese alto aporte calórico y proteico y cómo lo hago modificando la textura, ¿no? Y a veces yo me pongo a pensar, licuar un pollo y tómese el pollo licuado no es tan sencillo, ¿no? Entonces, aparte de a usar quizás una maicena o un atole para darle el espesor, bueno, también a veces usan papa u otro tipo de cosas, estoy cambiando el valor calórico, puedo generar alguna intolerancia, algún tipo de distensión abdominal, entonces es bien interesante lo que hablas desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y sobre todo estos pacientes que vienen de una cirugía y que no solamente están pasando por un proceso de cicatrización y de recuperación, sino que adicionalmente tienen un alto catabolismo que también hay que complementar, ¿no? Esto es súper importante porque normalmente nosotros decimos, bueno, por lo menos ya pasó. Sí, pero ¿qué pasó? O sea, pasó agua, o sea, pasó atole. Realmente eso no está nutriendo a nuestro paciente, no está aportándole más que tal vez un poquito de confort, de sentir que está tomando algo que le gusta o que es muy común, ¿no? En el día a Claro. día, en tu consumo, pero en realidad no está nutriendo, no está aportando vitaminas, no está aportando minerales, no está aportando ningún nutrimento que en un paciente posquirúrgico incrementa a veces hasta el 150%, dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? Un cáncer o un tumor, una resección de tumor de cabeza y cuello son cirugías muy agresivas que duran muchas horas y que te llevan a un estrés metabólico y catabólico sobre todo muy importante. Entonces, dar un atolito de 100 calorías no te va a ayudar, ¿no? Y si así lo llevas durante 3, 5, 7 días, pues lo vas a desnutrir. Entonces, lo ideal es nutrirlo, pero en una forma segura, ¿no? No, excelente. Claudia, ya hace un rato hablabas de estos alimentos transitivos. No sé si nos puedes regalar una pequeña lista o nos puedes contar de estos alimentos transitivos que muchas veces pensamos que no, pero sí. Yo les Eh, digo siempre, échense en la boca cualquier alimento y se modifica en ese momento que toca la lengua, ya cambió. Déjalo tantito en una temperatura ambiente y si ya se modifica, ese es un alimento transitivo. Los más comunes y los más, pues sí, se puede decir que los más comunes en el medio hospitalario es la gelatina, tristemente, y la nieve, ¿no? Cuando les ponen, ay, para la inflamación nieve, pues sí, pero es agua, o sea, esa no te sirve. Entonces, esa no es recomendable. No se recomienda nieve, no se recomiendan helados que cambian con la temperatura, no atoles, por favor. Eh, Estos alimentos que se pegan en el paladar
como son las hostias, como son el pan blanco, que a Ujú. veces los pacientes quieren comer, esos no se recomienda, son alimentos transitivos y que son súper comunes, ¿no? Poner su Sí. charola con el pan blanco. Y el pan blanco, Claudia, he escuchado y no sé, o sea, y me gustaría porque estos son métodos que a veces usan de tostarlo, tampoco. Pues no, porque al momento que lo Mm. tuestas, se cuesta más trabajo y puede lastimar. Yo no sé si ustedes han hecho la prueba, perdón, de meterse un pan tostado, un trocito y quererlo solamente tragar sin humedecer, te lastima Ok, totalmente, entonces es cero recomendable. Em, las papas comerciales, eh, ustedes tritúrenlas y son totalmente transitivas. Estos puff, aquí en México les llamamos chetos, que son como bolitas que vienen infladas. ajá. eh, bueno, les llaman puff, creo, o Bueno, pero chetos. eso no es nada ¿Sí me nutricional, explico? creo. Bueno, para empezar, no es pero eso se los llegan a dar a los pacientes. Sí, Eso es sí, un ya lo alimento creo. transitivo. Si tú te lo metes a la boca, al momento de que entra con la saliva, se desinfla. Todos los carbohidratos que sean simples se van a modificar, ¿no? Wow. Entonces, pues no Claro, les den gelatina. las frutas que muchas veces la vemos sólida, quizás una deliciosa uva o una deliciosa mandarina o naranja, que cuando mordemos y Va a bota el juguito modificarse, líquido, ¿ah? se va a modificar, porque al momento de que tú la presionas, suelta líquido, se convierte esa amilasa salival, pues va a hacer lo suyo y se va a volver líquido. No es recomendable. Entonces, No, es yo decir, lo, por ejemplo, las frutas en este caso, que muchas veces no, pero es que yo no puedo, tolero sólidos, pero no tolero los líquidos, pero bueno, me como una naranja o me como algo, evidentemente, al morderla, instantáneamente uno siente el jugo de la grajea, ¿no? De como tal en la boca. Es recomendable entonces pasarla a hacer un jugo y luego llevarla a la espesar. textura tolerada, quizás con un espesante, ¿no? Exacto. Eso es lo recomendable. Yo que hago de ejercicios, les hago de ejercicios dos cosas. Una, siempre tengan bien la jeringa, ¿no? De 10 mililitros, mídanla que sea de 6.15. Ujú. El alimento que quieran, pásenlo a textura uno o 2. Si su Ok. alimento pasa en esa textura, en esa forma y está indicada, adelante. Pero si tu textura está en cero, no es recomendable, ¿no? Si no estás tolerando líquidos. Em, y la otra es extraerla, ¿no? Sácala con un extractor o con un exprimidor, ¿no? Extrae el jugo como tal y Ujú. ese jugo úsalo y espésalo, ¿no? Hasta llegar a tu textura. Y es un alimento válido porque es un alimento natural, pero con la textura adecuada. O sea, no lo uses así nada más, Claro, claro, y sin como, saber. como recomendaciones y lo que hablamos un rato de alcanzar estos altos requerimientos que tú hablabas muy bien, incluso hasta de iniciar con fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas de 2 kilocalorías por ml. Eh, ¿Cómo serían tus recomendaciones desde el punto de vista nutricional generales para comenzar los alimentos y garantizar por lo menos el requerimiento calórico en un día de estos pacientes? ¿Cómo lo porciono en pequeñas cantidades? ¿Voy monitoreando cada 3 horas? ¿Cómo lo harías? Nosotros lo que hacemos normalmente es, por ejemplo, ya nos dieron luz verde la terapeuta del lenguaje para Ujú. empezar una textura uno o 2 o la que vayan usando. eh, Le dejamos 30 mililitros o 30 o una porción pequeñita de un equivalente Ujú. en cada tiempo de comida, ¿no? Se la terminó, dejamos al siguiente día 60 y entonces vamos incrementando, pero vamos monitoreando cuánto aporte calórico proteico estás dejando para ir incrementando. Ok, Y eso que va comiendo, entonces se lo descuento al otro día a mi paciente. Por ejemplo, yo le di 1.000 calorías, ¿no? Le indiqué 1.000 calorías o 1.500. claro. Y en la bolsita
en las medidas de 30 minutos, yo le dejé 300 calorías. Ah, pues entonces en esas se las comió, le quito esas 1500, se las descuento y dejo 1200. Y entonces le paso solo 1200 por la sonda y le paso las 300, ¿no? Al siguiente día toleró, le paso otras 300, entonces son 600 y me quedan 900. Y así, cuando ya cubre el 75% de la vía por vía oral, yo puedo sugerir retirar la sonda. Entonces, hay que asegurar siempre la meta calórica y la meta proteica. Claro. ¿Sí? No puedo retirar antes, ni tampoco puedo no hacer segura esa alimentación porque voy a poner en riesgo. ¿Ok? No, No sé si más o menos. no, súper interesante, no, genial de verdad esto que nos estás comentando y como tú dices, ¿no? Ir como paulatinamente poder darle a estos pacientes asegurando, ¿no? La tolerancia de lo que es la vía eh, la vía de la deglutitoria, ¿no? Y ir subiendo por esas escalas. Hay recomendaciones que he escuchado que, por ejemplo, estos pacientes que tienen que estar en una posición de 45 grados para que no estar sentados, no. Ese tipo que parece son tan sencillas, pero para esos cuidadores son tan importantes que están con esa persona mayor o la enfermera que está con el atendiendo el postoperatorio de este paciente, ¿cómo sería? Bueno, normalmente cuando se hace la prueba, mínimo tiene que tener un ángulo de 45 grados. Por ejemplo, en el caso de los tumores cerebrales, se pide mínimo 30 grados, ¿no? Porque a veces el paciente por derivaciones o porque tienen conectado una ventrículo, ¿no? Que está drenando ese sangrado, a veces no pueden estar en una mayor posición. Si ya están en un ángulo mínimo de 45 grados, es perfecto porque eso nos está hablando de que el paciente tiene ese sostén. Claro. Si va incrementando, lo ideal es después llegar a este ángulo de 90, que es como estamos nosotros, y tener una buena posición. De eso se encarga la terapeuta del lenguaje maravillosamente, porque entonces les hace los ejercicios glóticos, supraglóticos, puede hacer el ejercicio de la lengua, puede utilizar los músculos accesorios, todo eso, eso lo trabaja muy bien la terapeuta del lenguaje para poder ir fortaleciendo los músculos, ¿no? Recordar que nosotros utilizamos cerca de 50 músculos solo para la deglución, pero Okay. no solamente son, por ejemplo, el bucinador o el orbicular, sino todas las partes de tórax, abdomen, tronco, participan en ese proceso. Entonces, ella tiene que ir fortaleciendo todo en forma muy global, incluso la lengua, ¿no? Recordar que también es un músculo y que si ésta no se fortalece, no va a poder tener ese proceso de masticación. Entonces, cuida mucho el ángulo, pero a la vez fortalece con posiciones glóticas, supraglóticas, supraglóticas. A Okay. veces les ponen, dependiendo, ¿no? Un poco de dónde está el daño, pueden poner electrodos. eh, y todo eso ayuda a que el paciente vaya fortaleciendo esa área que está débil, ¿no? Y que el ángulo sin duda tiene que ser muy adecuado. No podemos, nosotros no podemos comer en un ángulo totalmente supino Claro. porque broncoaspiramos, ¿no? Estamos No, en y yo contra de creo la que vida. cualquiera, ¿no? Y por eso, Es no podemos. sumamente difícil, incluso hasta puede traer problemas de reflujo para cualquier persona en una condición Sí, normal. exacto. Así es. No, de verdad que es súper interesante. Se nos ha ido, no había visto el tiempo y de verdad que se nos ha ido súper rápido porque de esto uno tiene tanto para hablar y hay tantos tips, ¿no? Que muchas veces no están en la literatura, no están en los libros y que te los da el día a día y que como muy bien te nos los has compartido. Y de verdad que excelente. Y bueno, recordando un poco las propiedades del Terex espesante, que de verdad ha sido fantástico para el manejo de estos pacientes, por lo que hablábamos de la seguridad alimentaria, el uso de este tipo de espesantes garantiza que
La textura, desde que se prepara a que llegue el paciente, se va a mantener, no cambia el sabor, no cambia las propiedades calóricas desde el punto de vista significativo, no tiene gluten, no tiene azúcar. Entonces es bien importante decir, bueno, pero yo le voy a echar maicena. No, hay que tomar en riesgo, hay que tomar en cuenta los otros riesgos que pueden haber simplemente con cambiando, ¿no?, la manera en que modificamos estos alimentos. Claudia, tengo muchos mensajes de felicitaciones, de excelente Gracias, información. Creo que tienes muchos alumnos aquí, muchos fans que te han mandado muchos saludos. gracias. Y de verdad, yo creo que nos quedamos cortos, ¿no?, con todo lo que hay que hablar. Eh, y no sé si la gente está como tímida hoy, ¿vale? Que no nos han hecho casi preguntas. Yo creo que todo el mundo está así, se han mantenido todas las personas que comenzamos el momento del inicio del live. Y además está decirte que este Victus es tu casa, que esperemos más adelante dar este tipo de información. Si tienen algunos otros temas interesantes que quieran hablar de pacientes con disfagia, alguna curiosidad, escriban a los que más adelante podemos complacerlos con otro live hablando de estos temas. Bueno, no sé si quieres dar una recomendación final, que nos quedan unos minutos Sí, todavía de tiempo. sí, a mí me gustaría tener nada más cerrar un poco con este tipo de espesantes. Aclarar que hay dos tipos, ¿no? Dos tipos de espesantes, ¿no? Unos que utilizan muchas gomas y otros que utilizan más maltodextrinas. Las gomas son mucho más utilizadas para la parte de la repostería, para la parte de la panadería, para estas jaleas o mermeladas, ¿no? Que son como que mucho más comerciales en la preparación de alimentos industrializados, Sí. que pueden sernos útiles, pero para expresar nosotros y para poder tomar esa decisión y tener esa permanencia, sobre todo, de que se mantenga espeso durante cierto tiempo o que mientras lo preparo y que se vaya a la cama del paciente, lo más recomendable es utilizar maltodextrinas modificadas, ¿no? Que justamente por eso son modificadas, para darle esa Exactamente. permanencia, ¿no? Entonces, sí, mi sugerencia es no usar atoles, no utilizar maicenas, no usar cosas que no están, que no tienen esa permanencia en el espesante. Nada más. No, Quisiera fantástico. aclarar. No, no, y de verdad es súper interesante porque escuchamos muchos tipos de espesante y sobre todo lo que son las gomas que son tan usadas para el mundo de la tecnología, los alimentos y la repostería. Incluso alguien nos está preguntando cómo espesante puede ser la goma de algarrobo. La goma es una goma agar. Esta goma agar tiene una característica bueno, puede ser en varias formas, ¿no? Puedes comprarla en polvo, en escamas, en bloquecitos, ¿no? Y esta goma de algarrobo, esta gel hace una goma, un gel, pero en tibio o caliente. Y eso Ujú. puede provocar alteración en tu preparación. Entonces, si tú quieres hacer algo tibio o caliente, pues tal vez podría funcionar. Pero si tú quieres hacer algo frío, no va a funcionarte, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea versátil tanto para frío como para caliente. Y tú puedas modificar cualquier alimento, ¿no? Que no sea solamente una temperatura. Claro, totalmente. Acá tengo dos preguntas. Una dice, ¿podría repetir el nombre de la escala para valorar la deglución del paciente? Que creo que lo que hablábamos al principio. Sí, está la escala de Yale, está la escala de ITIAS, que es el pre, el tamizaje, está la escala del método del MEP, que es Ujú. la escala viscosidad y volumen, y está la escala de PRES, que son las cuatro escalas que hablamos como que las Es más importante. más Tam- importantes. También nos llegó otra pregunta que yo creo que es como un tema para un nuevo, otro live que es súper interesante y sin embargo nos dicen recomendaciones para pacientes con problemas neurológicos, en especial ACV. Nos quedan Bueno, unos tips ahí de adelanto. ok.
de entrada, pues bueno, dependiendo, si tu PRES sale con un PRES 7-8, tienes que trabajar con terapia de deglución, dar aportes muy altos de proteínas y de calorías. Em, y dependiendo de cómo vaya avanzando tu paciente, pues bueno, calculas ya sea con Mifflin, ¿no? O con Penestase si está en una etapa aguda o crítica, y ya a partir de eso tú vas decidiendo cómo vas pues nutriendo por sonda, por gastro o por vía oral a tu paciente, ¿no? Pero ese sería, lo ideal es que no le dé un stroke nuevamente. Esa sería la mejor, que no te vuelva a dar, ¿no? Porque hay pacientes que les vuelve a dar, que eso es lo peor, ¿no? Wow. No, sí, sí, yo creo que eso es otro tema bien interesante, Esa es otra las historia. cosas neurológicas, los pacientes neurológicos y cómo abordarlos, ¿no? Cómo tratarlos, porque muchas Sí, veces estos pacientes no mejoran, se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Y cómo garantizas el estado nutricional en estos pacientes? claro, No es algo corto, ¿no? Como esto que estamos hablando, que quizás pueden ser procesos de días o de meses. claro. Eh, Claudia, gracias nuevamente por este espacio, de verdad que es súper interesante, me gustó mucho esta información tan diferente, tan importante y que sé que muchos nutricionistas se sintieron identificados con todas estas anécdotas de tu día a día. Gracias a todas las personas por conectarse y bueno, próximamente esperamos estar nuevamente hablando de bifagia, no solamente en problemas neurológicos, sino en otras cosas que pueden ocurrir. Bien Interesante. interesantes también. Pues Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto saludarlos. Aunque no los veamos, los saludamos con cariño. gracias Claudia, feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye Bye. bye, chao.